Ya estamos de vuelta, amigos televidentes. Como les dije antes de irnos a la pausa, el tema que vamos a estar abordando, pérdida auditiva tanto en niños como en adultos. El motivo es que esta semana, durante toda esta semana, se ha celebrado la Semana de la Audición, momento en que los especialistas buscan destacar la importancia de acudir a las jornadas que se hacen de despistaje, también a consultas, para detectar temprano cualquier padecimiento que pueda tenerse en relación a lo que es el sistema auditivo. Vamos a ver una nota que ha preparado nuestro equipo de producción antes de entrar con la entrevista. El diagnóstico precoz, método de evaluación y medidas de prevención en el paciente son necesarias para evitar las disfunciones o alteraciones cuya gravedad viene condicionada por factores como la intensidad de la pérdida auditiva y el momento de la disminución de la audición. Teniendo en cuenta que los órganos sensoriales proporcionan informaciones importantes que inciden en el desarrollo evolutivo adecuado de la persona, hay que considerar que el aislamiento y la falta de información por causa del déficit auditivo pueden representar implicaciones para el desarrollo del lenguaje y las diversas modalidades comunicativas, así como en los campos cognitivo, cognoscitivo, emocional, comportamental, social y ocupacional. Esto sucede cuando hay un problema en los oídos o en una o más partes que facilitan la audición. Una persona con una deficiencia auditiva puede ser capaz de oír algunos sonidos o puede no oír nada en absoluto. Estos trastornos pueden afectar la calidad de vida del ser humano, pues la palabra deficiencia significa que algo no está funcionando correctamente. Ya nos encontramos en el estudio con la doctora Yesenia Serrano, médico foniatra. Bienvenida a Noticias Globovisión Salud. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos iniciar conociendo cuáles son las causas directas de la pérdida de la audición. Entendemos, por lo que hemos leído, que existen grados. ¿Cómo es esto? Para la hipoacusia, que es lo que es la denominación de la pérdida auditiva, tenemos muchas clasificaciones, ¿ok? Quizás la que más nos compete aclarar un poco es esta que viene dada por pérdidas, por grados. Eso para nosotros desde el punto de vista técnico tiene una medición en decibeles. Pero lo que es importante hacerle ver a la población es que no solamente existe esta parte de que escuchamos o no escuchamos, sino que en la parte media existen una gran cantidad de clasificaciones que lo podemos englobar en lo que serían, que manejamos todavía en nuestro país, pérdidas leves, pérdidas moderadas, pérdidas severas y profundas. En este último rango es donde entra lo que denominamos el paciente que es predominantemente sordo. Es importante el diagnóstico de las leves y moderadas porque muchas veces los niños presentan dificultades en su parte del aprendizaje al momento de leer, incluso la dificultad para pronunciar algunos fonemas, que ya sean consonantes, vocales, la unión en las sílabas, viene dada por esta deficiencia auditiva. Por eso es muy importante, estas las que son pérdidas leves o moderadas, que pueden pasar como una audición normal, en teoría, porque entra dentro de las frecuencias conversacionales, pero es importante hacer el diagnóstico porque los problemas académicos y aprendizaje de nuestros niños pueden estar vinculados a este tipo de pérdida auditiva. Doctora, ¿por qué podría ocurrir esta pérdida auditiva? ¿Qué factores desencadenan este padecimiento, digámoslo así? Ahí entraría entonces otra de lo que serían las clasificaciones de la hipoacusia, que podrían ser congénitas o adquiridas. Esta es otra cosa que también es bastante importante porque estamos viendo un repunte a nivel mundial de lo que son las hipoacusias congénitas. Independientemente de que exista algún factor familiar, estos son genes recesivos que de repente se pueden unir y crear una hipoacusia congénita en un niño. De ahí la importancia de hacer el despistaje neonatal, porque se está viendo que la hipoacusia congénita está siendo mucho más frecuente que incluso los errores innatos del metabolismo, que es ahí donde se hace la pruebita del talón, que le hacemos a casi todos los niños, y estamos dejando por fuera hacer esta prueba que es de diagnóstico, que es el cribaje neonatal, que se está haciendo en algunos centros privados, que no dejan egresar incluso al niño, pero es una prueba obligatoria en otros países. Y es importante que nosotros comenzamos a establecer acá. Esas son las que se llaman pruebas emisiones autoacústicas u autoemisiones, que es importante realizar en todos los niños porque ya no solamente está la hipoacusia congénita, sino la adquirida, que esto podría haberse dado por la administración de algunos antibióticos en estos niños que han tenido alto riesgo al nacer, que han tenido estos problemas de infeccioncitas generalizadas, o en los niños que han sido prematuros, o incluso estos niños que han tenido esa coloración amarilla, que es la ictericia, que han ameritado colocarse lo que llaman en la lamparita, que es la fototerapia, pueden ver repercusiones a nivel auditiva. Por eso es importante que se hagan este tipo de pruebas. Obviamente también existen las que vienen de origen de algún traumatismo, no solamente el traumatismo propiamente dicho, sino el trauma acústico, que también lo estamos viendo cada vez más frecuente también en nuestros adolescentes por el uso de estos dispositivos, que hace que algunas frecuencias auditivas se afecten y es un tipo de hipoacusia adquirida. Ahora, doctora, quisiéramos saber ya en los adultos
¿esta pérdida auditiva puede ser desencadenada por alguna otra enfermedad? Ahorita se están viendo estudios que pacientes que tienen diabetes pueden, por estos problemas de microcirculación, verse afectada la parte auditiva, es algo que está en auge y sería excelente que pudiéramos tener más estudios al respecto. Pero es importante denotar que en el adulto existe una pérdida auditiva, así como vamos teniendo esa pérdida en la parte de la visión, que necesitamos usar lentes para leer. En la audición pasa algo similar, que tenemos unas caídas, sobre todo en las frecuencias agudas, que para ubicar un poquito la población en lo que serían las frecuencias agudas son este tipo de tono que manejamos las mujeres. Los graves son estos que son un poco más fuertes. En los pacientes que comienzan a presentar esto que se llama presbiacusia, es ese descenso en los tonos agudos. Y como también te estaba comentando, ahorita lo estamos viendo incluso no en adultos tan mayores, incluso en adultos más jóvenes y en nuestros adolescentes, porque se crea un trauma acústico. Estos dispositivos crean cambios en estas frecuencias que son auditivas que pueden afectar la audición. Enfocándonos en esto, doctora, ¿cómo debe ser el cuidado de, digamos, los oídos en este caso, que es por donde es lo que visualmente o lo que tenemos allí más cerca? Ok, principalmente hay que hacerle la acotación de que tenemos mucha de la población tiene la costumbre de limpiar con hisopos dentro del conducto auditivo, es algo que no se debe realizar, porque esa cerita más bien lo protege y ayuda a la parte de la conducción del sonido, por lo que no debe estarse limpiando con tanta frecuencia. Una cosa que preocupa muchísimo a los padres es sobre todo esto de los dispositivos de sonido. Tienen que hacer la exposición muy corta, tratar de que si ya la otra persona está escuchando la música o está escuchando el sonido, estamos hablando de una intensidad muy alta. Y si esta exposición se hace durante muchísimo tiempo puede crear daños. Entonces, tener una limpieza solo por la parte superficial y tratar de que los dispositivos de sonido no sean a tan altas intensidades. Y en la parte ocupacional, que también es importante hacer la acotación, que estos trabajadores usen la protección auditiva. Y si no la tienen, por favor, hagan la petición en sus centros de trabajo, porque aunque les parezca que los ruidos no sean tan intensos, si la exposición es prolongada, puede crearles un daño auditivo. ¿Se puede curar la denominada sordera? ¿Es curable? La hipoacusia es algo que esta hipoacusia profunda o severa es lo que vamos a denominar sordera. Curarla como tal, quizás no, porque no podemos hacer una regresión de que la vía auditiva esté indemne. Lo que sí podemos hacer es colocar auxiliares o hacer ayuda al paciente para que pueda oralizarse y pueda hablar y pueda entonces así integrarse un poco mejor en todo su aspecto biopsicosocial. Para eso existen los dispositivos auditivos. Está el planteamiento de lo que sería el implante coclear, que es así como comenzamos a devolver esa oralización que le permite al individuo interrelacionarse entre sí, entre las otras personas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Antes de despedirla, como siempre, les pedimos a nuestros especialistas que den sus vías de contacto, donde pueden contactarla a usted. Cómo no. Está el número telefónico, el 0212-988-1630. En mi cuenta en Twitter, que es doctorafoniatra, @doctorafoniatra, DRA Foniatra, y el correo tumedicofoniatra@gmail.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Feliz tarde a todos. Feliz tarde para usted también. Nosotros de esta manera vamos a cumplir con nuestro